Fruticultura.cl. Conversemos de fruta. Bienvenidos a una nueva cápsula de fruticultura.cl. En esta oportunidad tenemos invitado a don Fernando Santibáñez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, doctor en bioclimatología, profesor de profesores. Bienvenido. Yo tuve el gusto de ser alumno, pupilo en primer año de climatología. Así que, profesor, si pregunto cualquier lecera, en parte usted es culpable. Muchas gracias, Gabriel. Es un placer poder estar con ustedes conversando de un tema tan importante para la agricultura, como es el comportamiento del clima, que siempre nos depara sorpresas. Y ahí se empieza a ver la experiencia, ¿no? Cuando uno acumula temporadas es cuando uno puede manejar quizá un poquito mejor el clima o sabe a qué atenerse. Sin duda, pues es un imperativo de todo agricultor experimentado el ir leyendo los códigos del clima, es decir, ir viendo cómo acomoda su estrategia productiva frente a una conducta del clima que es siempre cambiante. Más aún en los tiempos que corren, el clima se ha venido comportando de una manera bastante imprevisible, con cambios muy abruptos, muy rápidos, con eventos más extremos de los que nos tenía acostumbrados en el pasado, estas ondas de calor que han venido emergiendo en los últimos años, ¿no es cierto?, que son bastante extremas, ni hablar de una sequía como la que no conocíamos en toda la historia, una sequía que ha durado más de 12 años, y que ha sido de una intensidad tan poco conocida en el pasado, y otros eventos que han ido emergiendo, que estamos viendo con preocupación en la agricultura, como es el granizo extremadamente grande y intenso, algunos vientos desecantes que bajan de la cordillera con más frecuencia en los últimos años y lluvias fuera de estación, lluvias, ¿no es cierto?, que nos están complicando la vida, lluvias tardías en primavera, lluvias incluso de verano. Hace un año, 2 años atrás tuvimos la mayor lluvia de todo el año, ocurrió en enero, puesto que lo que está en juego es mucho, es el trabajo de un año completo de parte de un agricultor. Es un imperativo estar preparados para estos avatares climáticos. Bueno, periódicamente sentarse a analizar qué es lo que se está proyectando. Tenemos la gran suerte de que hoy día hay centros mundiales dedicados al pronóstico de mediano plazo. En climatología, mediano plazo son 3 meses. Hay informes que regularmente se actualizan mes por mes, que en base a imágenes de satélite y a una red de observación de tierra, se ha ido modelando toda esta información y se pronostica con bastante certeza a 3 meses cómo viene la climatología. Esto hoy día lo tenemos, no lo teníamos hace 10 años. Había modelos hace 10 años, pero eran bastante imperfectos aún. Hoy día son bastante perfectos y son bastante confiables. Entonces es absolutamente necesario que los agricultores incorporen esta herramienta, esta valiosa información a su estrategia productiva. Cuando estamos con este escenario de cambio climático, todos estos modelos no se descalibran. Sí, mira, la nueva generación de modelos de la cuales hoy día tenemos información, no son modelos estadísticos, ¿ya? O sea, no se basan en lo que ha pasado hacia atrás para predecir lo que va a venir en el futuro. Son modelos mucho más sofisticados que eso. Son modelos que van haciendo una proyección de cómo se van a comportar los movimientos de masa en la atmósfera en función de la interacción entre el mar, de cómo se van moviendo las manchas de agua caliente, lo que llamamos el Niño, ¿no es cierto? Las manchas de agua caliente en el océano, las corrientes marinas, cómo se van configurando, cómo eso va a afectar a la posición de los ciclones y anticiclones en el mundo, cuál va a ser la actividad frontal que va a haber en distintas latitudes, cuál es la actividad eólica que se proyecta y que podría acentuar los eventos de lluvia o al revés, bloquear en nuestro caso las lluvias, ¿no es cierto?, que es el efecto que produce el anticiclón que tenemos frente a nuestras costas. De manera que hoy día son modelos que en el fondo buscan simular, adivinar cómo se va a comportar la atmósfera en cada latitud de la Tierra. Son modelos que se corren en grandes computadores y que procesan una cantidad increíblemente grande de información.
De manera que eso es lo que ha hecho que los modelos hoy día son mucho más creíbles y mucho más certeros. La idea de hoy, profesor, es que conversemos de lo que viene en los próximos 3 meses. ¿Cómo viene el verano? Hoy día las proyecciones señalan para Chile, hay cosas buenas y cosas malas. No sé si partimos por las buenas o las malas. Lo malo primero. Siempre lo malo primero, ¿no es cierto? Sí, lo malo Para quedar con el sabor de lo bueno al final. La niña sigue presente frente a Chile. ¿Qué significa eso? Que las aguas del océano siguen frías y está firme esa condición instalada frente a la costa de toda América del Sur. Y eso va a seguir hasta más o menos mitad de este verano. Está previsto que hasta febrero todavía las aguas podrían estar ligeramente frías, afectando negativamente a la posibilidad de lluvias. Porque las aguas cuando están frías hacen que el anticiclón esté a sus anchas. El anticiclón se instala muy cercano a la costa chilena y como el anticiclón es un centro de alta presión, donde el aire viene bajando hacia la superficie, no deja entrar a ningún frente. Los sopla, virtualmente los sopla hacia afuera. De manera que los frentes que vienen cargaditos de agua desde el Océano Pacífico se encuentran con este muro de aire a alta presión, no pueden penetrar y se desvían hacia la zona austral los frentes. Por lo tanto, van a pasar por Aysén hacia el lado argentino y se disuelven finalmente. Bueno, esa situación va a estar presente hasta fines de enero, principios de febrero. Entonces, quiere decir que las lluvias van a seguir flojas, por lo menos diciembre y enero. No es tan grave en esta época. De repente hasta es mejor. Sí, ¿Cierto? Los agricultores en esta época no quieren lluvia, no necesitan lluvia. O sea, ya los dados están lanzados para esta temporada, la nieve que tenemos es nuestro respaldo. Ya no necesitamos agüitas menores que en este momento son más bien dañinas. Pero ¿qué está proyectado después de eso? Se proyecta que las aguas se van a retirar, las aguas frías ya están dando señales de retirarse, ya comenzaron a dar señales. Los modelos están diciendo que se van a retirar estas aguas y que vamos a tener aguas completamente normales, de temperatura normal, con una posibilidad que no es menor de que las aguas pasen a una fase normal cálida, o sea, ligeramente por encima del promedio histórico. Eso significa que el anticiclón se debilitaría. El anticiclón se debilita cuando las aguas se normalizan. Por lo tanto, su capacidad de bloquear los frentes va a disminuir drásticamente y ya en el otoño, por allá por marzo, abril, el anticiclón estaría suficientemente debilitado como para esperar que comiencen a entrar con más facilidad los frentes de lluvia. Esa es la buena noticia, que si bien la niña todavía va a persistir este verano, que de alguna manera también es buena para la agricultura, vamos a tener posibilidades de lluvia temprano en este invierno, con una posibilidad de que incluso las precipitaciones se comporten bastante normales en esta próxima temporada, lo cual ya sería un alivio para esta sequía. excelente. Ahora, estadísticamente, porque también hay predicciones estadísticas, que no están basadas en ningún gran modelo, ¿no es cierto?, sino que están basadas en lo que ha ocurrido en el pasado. También estadísticamente hay evidencias de que esta fase fría de la niña ya no podría durar mucho más. Llevamos 27 meses seguidos con aguas frías, o sea, con evento de la niña. Si uno mira hacia atrás en la estadística, ve que una niña que haya durado más de 24 meses casi no existe. Esta sería la primera, de manera que todo apunta a que debiéramos esperar una condición pluviométricamente más favorable para la temporada 2023. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál es el aspecto del cambio climático que ha hecho que la niña dure 27 meses? Está cambiando la circulación de las corrientes marinas en todo el planeta. Y eso es lo que es un factor primario
que está afectando a los climas del mundo. Aparentemente, la aceleración de los vientos en el anillo periantártico, nosotros tenemos que la Tierra está rodeada de un anillo en toda la zona periférica a la Antártica de aire que gira de oeste a este, o sea, desde el océano hacia el continente, en el caso americano. Ujú. Ese anillo está girando y ese anillo periantártico se ha acelerado. Los vientos en el círculo polar antártico están girando más rápido. Ahora, al girar más rápido, impulsan el agua fría del polo con más velocidad. ¿Cierto? Las corrientes marinas, de hecho, se deben a que el viento que se desliza por encima de los océanos transfiere parte de su energía a las aguas y las aguas empiezan a moverse. Tal como cuando yo soplo en un plato, yo soplo el agua, agua que se mueva hacia la otra orilla, ¿no es cierto? El agua del plato. Entonces, en ciertas partes de la geografía del planeta hay obstáculos a ese movimiento de agua. Y aquí lo hay. Está la península antártica, donde el agua se empieza a mover de oeste a este, se choca con la península antártica, se va hacia el norte, ¿no es cierto? Se mueve hacia el norte el agua y pasa por la costa americana. Se forma un chorro de agua fría que se mete por la costa americana hacia el norte y llega hasta Ecuador. Esa es la corriente de Humboldt. Es agua que se mueve gracias a la energía del viento que la impulsa, choca, se desvía hacia el norte y recorre toda la costa de Sudamérica. De modo que al aumentar la velocidad de los vientos periantárticos, vamos a tener más aguas frías bañando las costas de América y eso nos perjudica desde la perspectiva de que el anticiclón le encanta esta situación y se mueve por este corredor frío, se mueve mucho más al sur, formando una barrera a la entrada de los frescos. Cuando el niño nos viene a rescatar, es que las aguas calientes del Pacífico del Ecuador, ecuatorial, se meten como una cuña por la costa americana y bajan empujando hacia atrás, hacia el polo, a las aguas frías. Y el anticiclón inmediatamente, que no le gusta esta situación, se corre, se acaba el bloqueo y empiezan a entrar los frentes. Por eso es que los niños son años lluviosos, porque desaparece este verdadero portero, ¿no es cierto?, que se llama anticiclón del Pacífico. Y todo esto está vinculado con la temperatura de las aguas del mar, para que vean que es complejo, ¿no? No, súper complejo, sí. ¿Y qué es lo que ha acelerado los vientos? Es el calentamiento. Todos los vientos en el mundo, los llamados vientos planetarios, no la brisa que uno ve por la ventana, ¿no? Si son los movimientos permanentes en el planeta, es lo que se llaman vientos planetarios, ¿no? Estos son vientos que siempre están operando. Los vientos planetarios todos se han ido acelerando, todos, porque esto es como una olla que se va acercando a la ebullición. Mientras más caliente está la olla, el agua se mueve más rápido, ¿no es cierto? El aire es un fluido que mientras más energía calórica tenga, se va a mover más rápido. Y al moverse más rápido, ¿no es cierto?, le va a transmitir más energía cinética al agua del océano. Y por lo tanto, el agua marina se va a mover más rápido y con más energía también. Entonces, todas las corrientes marinas se están reacomodando también. O sea, estamos desordenando la casa, Sí, no, está hace rato. definitivamente. Bueno, volviendo a los 3 meses, al verano, probabilidades de lluvia baja. En general, las lluvias en verano son intensas, son como tropicales, ¿no? Claro, la lluvia de verano en general tiende a ser diferente, de gran intensidad, con riesgo de granizo. Hay más riesgo de granizo cuando llueve en verano que cuando llueve en invierno, porque son lluvias convectivas. El aire sube violentamente y muy rápido hacia arriba, ¿no es cierto?, provocando estas grandes nubes, cumulonimbos, donde el aire sube como una chimenea por dentro del cumulonimbo y por lo tanto lleva la lluvia, en vez de hacia abajo, hacia arriba, llega a los 6.000 metros, encuentra temperaturas de 30 grados bajo cero, se congela la lluvia y cae congelada. Eso es el granizo. Entonces, esta temporada no tenemos grandes riesgos de lluvias de verano, ¿no es cierto?, porque tenemos fase fría en el mar. La lluvia del año pasado, en enero, se debió a que se relajó por un ratito la niña.
quedó un corredor, una retirada temporal y se metió inmediatamente esto que llamamos un río atmosférico por ahí y provocó esa lluvia de enero, pero es un caso muy anómalo. Para todos los productores de cosecha tardía, posterior a febrero, ¿se deberían poner un poco nerviosos por posibilidades de lluvia? Digamos, tan nerviosos como lo que es un año normal, porque no estamos anunciando un año de niño. Por una parte, ojalá pudiéramos decir que viene un año de niño para recuperar las cuencas, recuperar las napas, ¿no es cierto? Recuperar los embalses. Eso no estamos esperando, ya esperamos poder hacer ese anuncio, ojalá, luego. Por ahora lo que estamos diciendo es que este año se presenta muy normal, que debiera presentar normal en materia de lluvia. Por lo tanto, el riesgo asociado a aquello, que no es tan alto en la zona central, pero de todas maneras hay un riesgo, ¿no es cierto? Un riesgo de lluvias en abril. Tiende a pasar lo siguiente, que cuando la temperatura del mar tiene una tendencia creciente, o sea, se va calentando, por lo general se producen unas reacciones en el océano que hacen que el anticiclón empieza a moverse erráticamente, ¿ya? Y por lo tanto, en fases en las cuales se va dejando atrás el agua fría y vamos avanzando hacia aguas menos frías, tienden a producirse lluvias a veces inesperadas. Se pasa estas discontinuidades que hablábamos que provocó hace 2 años esta lluvia de enero, y que de pronto el anticiclón hace inesperadamente un movimiento y se forma un río atmosférico y se nos cae el cielo. Bueno, de modo que no podemos asegurar total normalidad en las lluvias. Podría esta fase de transición hacia una fase más normal, podría llevarnos a algunas lluvias a lo mejor inesperadas. Pero lo que es esperable, con mayor probabilidad, ¿no es cierto?, es de que tienda a llover en marzo lo que siempre ha llovido en marzo y en abril lo que siempre ha llovido en abril. Es decir, el promedio estadístico, que no es mucho. ¿Y con las temperaturas qué va a pasar? Mira, las temperaturas están pronosticadas que debiéramos tener un diciembre con temperaturas ligeramente más calientes que lo normal, un enero ligeramente más caliente, pero ya en febrero la situación debiera normalizarse. Estamos acostumbrándonos a que el clima no es que se caliente homogéneamente, sino que lo hace a través de estas ondas, lo llamamos ondas de calor. Entonces no descartamos en el verano tengamos alternancia de 3, 4, 5 días con temperaturas altas, pero no extremadamente altas este año. Hasta ahora se ha venido mostrando así, temperaturas de 30 a 33 grados, rara vez 34, pero no 36 ni 37, sino que altas pero contenidas. De eso tenemos que esperar secuencias de días con bastante frecuencia, lo que va a hacer que el promedio esté por sobre lo normal, pero no con golpes de calor tan intensos como en otros veranos. Y ya en febrero la situación debiera mostrar mayor normalidad, es decir, temperaturas altas, típicas de febrero, ¿no es cierto?, de 30 grados, 31 grados, pero ya no 34 ni 33 probablemente, sino un poquito más baja, y de ahí en adelante total normalidad en las temperaturas, o sea, lo que corresponde al promedio estadístico de cada mes. No esperamos anomalías muy grandes en la temperatura, pero hay un fenómeno que hay que considerar. Este año, por la presencia tan cercana del anticiclón en la zona central, estamos teniendo humedad relativa muy, muy bajas, extremadamente bajas, durante varias horas al día. Y eso hace que las tasas de evaporación se van a mantener bastante altas, especialmente en estos ciclos de calor que esperamos. Es decir, temperatura de 32 grados, 33 grados, con humedad relativa de 15% y de 12% incluso, lo que hace que las tasas de evaporación ya hemos tenido en la zona central días con más de 7 milímetros de tasa de evaporación. Eso yo creo que va a ser más frecuente todavía en enero, de modo que este es un año que hay que tener particular cuidado con la gestión del agua.
Máxime cuando los caudales, si bien van a estar mejores que los del año pasado, los caudales de todas maneras están todavía muy afectados por la mega sequía. Las reservas de nieve fueron mejores, pero no para cambiar completamente el panorama de estrechez hídrica. O sea, vamos a tener que lidiar con alguna restricción de agua igualmente este verano. Así es que a los agricultores el mensaje es, partamos ahorrando toda el agua que sea necesaria con la mayor austeridad del mundo y muy atentos sobre todo a aquellas especies sensibles al extremo déficit hídrico. Nosotros tenemos un programa que calcula las tasas de evaporación hora por hora, ¿ya? Y de acuerdo a toda la información de que se dispone experimental, las plantas pueden, pueden evapotranspirar a razón de hasta 0,5 milímetros por hora sin grandes penurias en general. ¿Ya? Hay especies que no, que ya con 0,5 están estresadas, como el kiwi, por ejemplo, como los arándanos, o como los avellanos. Pero el grueso, hasta 0,5 toleran bien. Sobre 0,5 milímetros por hora, ya empiezan las plantas a tener que verse forzadas a cerrar los estomas en horas del día. Y sobre 0,7 milímetros ya entran en un estrés hídrico bastante agudo. Aún cuando están bien regadas, ¿eh? Porque ya todo el sistema ya no es capaz de abastecer esa tasa de evaporación momentánea. Eso hace entonces que al final las plantas, en horas en que la tasa de evaporación es tan alta, como 0,6, 0,7 milímetros, se producen cierres estomáticos que hacen que la producción se detenga. Y se detiene la producción justo en las mejores horas donde hay más luz. Y se desaprovecha eso. Por lo tanto, eso se va a reflejar en calibre, menor producción al final de la temporada. ¿Se puede estimar más o menos cuánto ha bajado nuestro potencial debido a una Mira, deficiencia en la fotosíntesis? en el mundo hay información. En Chile bueno, yo tengo algunos cálculos hechos, pero son muy variables dependiendo de la especie y la región. Pero en el mundo se barajan cifras de los centros experimentales, ¿no es cierto?, de las experiencias que hay, que 1 grado de calentamiento significa una potencial pérdida de rendimiento de un 10%. ¿No? De manera que si uno dice, bueno, en este siglo que pasó, la temperatura subió ya 1 grado, hoy día ya estamos con 1 grado más que hace 100 años. Entonces, bueno, ya hemos perdido 10% de la producción, solo que no se nota tanto porque la tecnología ha mejorado enormemente y más Claro, que compensó esa pérdida. así es. ¿No? Mm. Pero si trasladáramos las mismas variedades que tenemos hoy día, la misma tecnología de hoy día, a los años 30, con ese clima que teníamos en los años 30, te aseguro que la producción sería muy superior. Entonces hay una mezcla entre factores positivos tecnológicos y factores negativos, ¿no es cierto?, climáticos. Se ve que en este siglo la temperatura podría subir 2 a 3 grados. Y si esa tendencia experimental se mantiene, podríamos tener especies frutales 20 o 30% menos productivas, a menos que confiemos en que la tecnología va a ser maravilla. Pero ojo, porque la tecnología tiene costos también, ¿no es También cierto? no es gratis. Claro. Entonces ahí está toda la ciencia de la adaptación de los sistemas de producción al cambio climático y nuestra capacidad de ir aprendiendo estas cosas como las que yo reciente mencionaba, de que hay ciertas horas en las cuales las plantas de todas maneras van a tener estrés hídrico, sobre todo si son plantas regadas con riego convencional, ¿no es cierto? Con riego convencional, con riego por tendido, por superficie, donde las plantas sufren más estrés hídrico, ¿no es cierto? Cuando se les riega por goteo o por aspersión con riego tecnificado, ¿no es cierto? Por lo general lo que hacemos es atenuar fuertemente el déficit hídrico, pero tenemos mucho que aprender todavía y en eso estamos. Profesor, alguna vez le escuché que también se habían acentuado los cambios de temperatura a lo largo del día y que esto traía también problemas de condensación en la fruta, que podría aumentar las probabilidades de enfermedades fungosas. ¿Eso se mantiene hoy día con lo que acabamos de hablar de la bajada en la humedad relativa? Absolutamente. Mira, el fenómeno es muy complejo. El contenido
absoluto de vapor del aire va en aumento, no va en disminución. O sea, el aire en la Tierra tiene cada vez más vapor, porque al subir la temperatura, ¿no es cierto?, de los océanos se evapora más agua, más rápido. Pero al aumentar las temperaturas máximas en estas ondas de calor, hace que el aire, en términos relativos, por eso la humedad es relativa, se seque más. Y a la vez, al bajar durante la noche, se condense más. O sea, es una situación mucho más precaria. Es como un reservorio que está más llenito de agua, pero que en las horas del mediodía, ¿no es cierto? Yo de alguna manera estiro este reservorio y hago que aumente la capacidad de contener agua, por lo tanto se me vacía más. Y en la noche lo hago recuperar su nivel. Entonces el agua vuelve a llenar el balde y probablemente se rebasa, como si fuera un balde de goma. Yo lo estiro y lo... Entonces se está dando el hecho de que si bien el aire se seca mucho en horas de la tarde, también tenemos una condensación durante la noche, durante un periodo más largo. Y eso genera mayores riesgos sanitarios. Entonces, los hongos y las bacterias se están encontrando más facilidad para germinar en caso de las esporas, no sé, de los hongos, infectar a las plantas. Tienen más tiempo. Las bacterias y los hongos son oportunistas y están esperando, necesitan un tiempo para poder romper la barrera de la cutícula. De modo que si hay agua durante más tiempo depositada, van a lograr su objetivo, que es infectar. Si vamos a tener una menor humedad relativa, bajo el calor, pero levemente sobre lo normal, ¿qué podemos esperar de los desórdenes fisiológicos? Golpes de sol, frutos dobles. Las ondas de calor tienen un efecto negativo más por la persistencia que por la intensidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo diría que es mucho más peligrosa una onda de calor, salvo en polinización, ¿eh? Una onda de calor que se prolonga por 4 o 5 días con temperatura de 33 grados, que no una de 1 o 2 días con temperatura de 35 grados, porque el efecto es acumulativo en la fisiología. Por ejemplo, en los frutos dobles. Los frutos dobles, el efecto normalmente tiende a ser más acumulativo, o sea que hay años en que aparecen frutos dobles en cerezos, por ejemplo, que no han sido tan calurosos. Pero si miramos la estadística, vemos que, hubo justo una semana, justo después de la floración, en Cuaja, hubo temperaturas sostenidamente altas, de 30, 31, 32 grados, que no son muy altas, ¿no es cierto? Pero persistieron por mucho tiempo. Por lo tanto, eso provoca normalmente fenómenos ¿no es cierto?, anómalos, fenómenos metabólicos anómalos, ¿no es cierto?, que tienden a producir estas deformaciones que a veces son frutos dobles, ¿no es cierto?, otras veces son frutos deformes, ¿no es cierto?, incluso llegando a la caída de frutos también, una caída anómala de frutos. Pero hay que tener en cuenta que la persistencia es más importante que la intensidad. De modo que tampoco este es un año en el cual uno debiera confiarse. Es decir, no, está todo perfecto porque no vamos a tener las temperaturas de Europa, de 40 grados, 38 grados. No, probablemente no las vamos a tener, pero estamos diciendo que este año podríamos tener varias onditas, ¿no es cierto?, con temperaturas moderadamente altas, las cuales al persistir muchos días se transforman en bastante dañinas, ¿no? ¿Y eso podría llegar a afectar las reservas también para la próxima Claro, temporada? claro, normalmente si siguen estas ondas así hasta después de enero, febrero, bueno, como ya lo son en marzo, eso afecta fuertemente las ondas de calor porque, mira, las plantas reaccionan frente a estas ondas de calor. No es que se quedan impávidas, gatillan un metabolismo especial que conduce a unas proteínas, ¿no es cierto?, a fabricar unas proteínas que normalmente no las fabrica la planta, si es que no hay estas ondas de calor, que le permiten defender las membranas celulares. Esto para hacer que las membranas no pierdan su funcionalidad, porque si las membranas celulares pierden la funcionalidad, está todo perdido, ¿no es cierto? Las membranas dejan de filtrar los iones, ¿no es cierto? Ya de ser selectivas en el filtraje de los iones,
Y para eso tienen que proteger esa función con unos pequeños cuerpos lipídicos, ¿no es cierto? Cuerpos de grasa, de ceras que hacen ese trabajo selectivo. Se degradan. Entonces hay unas proteínas que protegen, son antioxidantes, que protegen la oxidación de estos cuerpos lipídicos. ¿Ya? Bueno, y todo esto se desgaste de energía. O sea, la planta tiene que derivar carbohidratos, un chorro de carbohidratos, para sintetizar unas proteínas que cuestan muy caras metabólicamente, porque está defendiéndose. Pero eso es a costa de las reservas, y es muy tarde en otoño. Entonces, por eso que los otoños muy cálidos también tienden a ser fatales para la producción del año siguiente, porque la planta queda exhausta de pelear contra el calor, ¿no es Ya, cierto? bueno. Tarde, y eso hace que la próxima temporada los pronósticos son bastante pesimistas, ¿ya? ¿Qué pasa con la radiación solar? Que hace rato ya que no nos escuchamos hablar de la capa de ozono y de lo ultravioleta y de la intensidad, esto que ya no es tema. El ultravioleta ya no es tema, ya no es tema, la capa de ozono es uno de los pocos ejemplos reales en que el ser humano reacciona con éxito frente a un problema climático. Hubo una reacción, el protocolo de Montreal, ¿no es cierto?, que prohibió el uso de los CFC, reguló el uso del cloro, los compuestos clorados, ¿ya? Y eso hizo que las emisiones de cloro hacia la atmósfera bajaron drásticamente en los 90, más drásticamente todavía en los 2000, lo que ha hecho que la capa de ozono se comenzó a recuperar. Y hoy día la capa de ozono prácticamente es la capa normal que la Tierra siempre ha tenido. Ya no hay un agujero exacerbado. Hay un agujero natural de ozono en los polos, ¿no es cierto? Pero hoy día está del tamaño que debe tener. De manera que el ozono hoy día ya no es la capa, el agujero de la capa de ozono ya casi no es tema y no lo va a ser más si se mantienen estas regulaciones. Es un ejemplo de que sí podemos hacer las cosas bien. Está empezando a ser un problema el ozono, pero troposférico, o sea, el ozono que está aquí en la superficie, porque la capa de ozono, no sé, tú debes saber que está a 30.000 metros de altura, de modo que a 30 kilómetros de altura. Ahí está la capa de ozono, entre 20 y 30.000 metros de altura. Ese es el ozono normal de la Tierra. Pero el ozono troposférico, el ozono que está aquí en la superficie, que es el que provocamos, el que nosotros generamos a través de las combustiones, las industrias, los vehículos, ¿no es cierto?, por su tubo de escape, los incendios forestales producen ozono también, ¿ya? Y todo eso se va acumulando en la troposfera y ese es un ozono malo, un ozono dañino, ¿no es cierto? Produce cáncer, entre otras cosas. Y de modo que ahora estamos hablando del ozono troposférico y no de la capa de ozono propiamente tal. Bueno, el otro gran problema podría ser las plagas, porque los insectos, si es que tienen alta temperatura por periodos largos, también van a tener mayores ciclos de reproductivos, ¿no? La mayor contención que hace el clima de la proliferación de los insectos, y no solo insectos, sino también microorganismos, es precisamente el frío invernal, ¿cierto? Que hace que entren en diapausa y se mantienen inactivos por muchos meses al año. Entonces empiezan a reproducir recién por allá por octubre, los insectos, entonces ya tienen poco tiempo para reproducirse. Pero si las temperaturas son muy altas o es muy débil la diapausa, o bien comienzan muy temprano a tener actividad y a reproducirse. Y por lo tanto aumenta el número de generaciones en la temporada. Por lo tanto, la población potencial aumenta, la cantidad, ¿no es cierto?, la población de insectos. De modo que el calentamiento del invierno en general se espera en todo el mundo, que va a relajar muchísimo el control natural de las plagas que hace el frío.
durante el invierno. En Canadá es notable, en Canadá yo tuve una relación con trabajo que hicimos con Canadá, y en Canadá tiene una explosión de mosquitos, ¿no es cierto? En todos los países fríos tiende a ocurrir eso, ¿ah? Es una explosión de mosquitos en primavera. Bueno, ellos han calculado que se ha ido adelantando en un mes esa explosión de mosquitos. Son verdaderas nubes de mosquitos que se forman en climas que tienen inviernos muy fríos, ¿no? Y bueno, se han adelantado en un mes. En Europa también han observado vuelos de polillas, ¿no es cierto?, con un mes de anticipación. Entonces, eso también es una complicación que va a haber que tener en cuenta a futuro. Controles van a tener que empezar más temprano. Profesor, ¿hay algo que no le haya preguntado? No, yo diría que el mensaje para nuestros agricultores es que no hay que bajar la guardia, el clima nos juega, ¿no es cierto?, pasada hoy día que antes no nos jugaba, hay cambios súbitos, ¿no es cierto?, de condición, el agua es el mayor problema asociado al cambio climático, lo va a ser por muchas décadas. Entonces, la tarea es que vamos a tener que avanzar fuertemente hacia la tecnificación del regadío, fuertemente. Yo siempre digo, vamos a tener que israelizar un poco la gestión del agua en Chile, todo lo que sea posible. Y ahí hay grandes tareas en las cuales los agricultores tienen que ser los primeros interesados, porque la seguridad hídrica de la agricultura en gran medida depende también de la eficiencia, porque el agua se usa en todos los niveles, desde la gestión de la cuenca, ¿no es cierto?, la conducción, la protección de las napas y la forma como administramos el agua dentro del predio. Por lo tanto, hay grandes tareas en las cuales hay que estar siempre atentos, y el mensaje es a estar permanentemente informándose y escuchando a la ciencia de manera de ir haciendo las cosas en la dirección correcta. Excelente. Muy entretenida la charla, podríamos estar hablando. ¿Ah? Bueno, me alegro, pues, me alegro. Profesor, muy agradecido, siempre muy didáctico. Aprendí mucho hoy día, nuevamente, repasando varios temas. Y bueno, espero que sigamos viéndonos porque hay varios temas que yo tengo aquí en carpeta que podría conversar con usted. Espero que lo vayamos viendo. Y una actualización cada 3 meses de qué es lo que viene. No, encantado, encantado de compartir todos los conocimientos que vayamos teniendo, y tener este contacto con los agricultores, siempre es saludable. Todos aprendemos de estas conversaciones. Muchas gracias. Nos estamos viendo en una próxima cápsula, entonces. Hasta luego. Chao. Fruticultura.cl. Conversemos de fruta.